Hola, buenos días amigos y amigas de Opiniones Actualidad. Aquí estamos otro día más, esta vez para hablar sobre el tema de las similitudes que puede haber entre la crisis financiera global de 2008 y la crisis que puede llegar a haber. Los expertos economistas calculan a partir del trimestre de 2018, que es a partir de junio a septiembre. Vamos allá porque el vídeo os va a preocupar, lamentablemente, por el tema de la economía y cómo va a caer de manera estrepitosa si suceden las mismas cosas que están sucediendo hasta ahora y si se tiene en cuenta la crisis financiera global de 2008. Vamos allá. Pues lo estáis viendo. Empezamos con este gráfico. Y estaréis preguntándoos qué es este gráfico. Este gráfico financiero fue creado recientemente por el Bank of America, uno de los bancos más prestigiosos del mundo. Muestra que no solo los bancos centrales inyectaron un récord de líquido en el mercado, es decir, cuando hay crisis o cuando se acercan crisis económicas, los bancos centrales inyectan mucho dinero para que la confianza entre los inversores crezca y así la inversión no decaiga, lo que podría provocar otra crisis como la de 2008. Solo en 2017, un momento en el que la economía mundial está supuestamente mejorando, o eso es lo que nos cuentan, aquí queremos haceros abrir los ojos siempre, agregaron un récord de 1,5 billones con B de dólares, o como calculó Michael Hartnett del Bank of America, 3,1 billones de dólares anualizados, es decir, en un año. Con lo cual vemos problemas que pueden surgir en la economía y estas gráficas son las que los comentan los problemas. No quieren sacar los medios de alguna manera, de manera positiva, porque el problema está en que los medios de comunicación tienen demasiado poder y ese poder hace que los inversores no inviertan si sacan este tipo de gráficos en los medios de comunicación. Pero aquí queremos contaros la verdad siempre. El ejemplo de la inestabilidad económica creciente en el mundo es la caída monumental de la bolsa en China en 2016. No sé si recordáis algunos haber visto esa noticia alguna vez. Caída sistemática de la bolsa en China, o sea, Shanghái y China en 2016, y cómo el Banco Central del país asiático empezó a tomar medidas drásticas para paliar la crisis financiera que asomaba de una manera dramática en China. El Banco Central chino inyectó una cantidad de líquido récord en enero de este año 2017, cuando aún había secuelas de esa crisis financiera, pequeña crisis financiera de las bolsas que hubo en China en 2016. Ese fue el momento en el que aumentó la preocupación entre los financieros, los expertos y el sistema financiero global en general. Se nota que la economía está pasando por un momento extraño, que nos venden como que tenemos una recuperación económica para que vayamos motivados a trabajar, ¿no? Y tener una productividad. Pero la crisis de 2008 despertó muchos cerebros ansiosos de dinero, acordaos, y casi 10 años después estamos todavía en algunos países con una crisis monumental y esperando otra. Vamos a la siguiente parte del vídeo, seguro que os gusta. Bueno, pues la ley de la oferta y la demanda, un momento ideal, ¿no? Sería que la demanda, es decir, la gente que quisiera los productos o que el consumo subiera de manera drástica, sería el momento ideal, puesto que las empresas podrían fabricar teniendo en cuenta a la demanda o referentemente a esta. Pero, ¿cómo nos situamos hoy en día? ¿Hay demanda? ¿Hay gente que compra mucho más que vende? Es decir, pongamos la situación en que nosotros tenemos una empresa y que fabricamos cualquier cosa. Por ejemplo, suelos. Esos suelos
hay mucha demanda de ese tipo de suelo porque es muy bonito, porque tiene un material que es ignífugo, etcétera. Y con la demanda ganamos dinero, porque hay mucha demanda, entonces producimos mucho y se vende mucho. Lo que está sucediendo hoy en día es muy grave, aunque no os lo digan. Fijaos en este gráfico. Este gráfico que estáis viendo aquí ahora mismo es en general en el mundo, es decir, globalmente, lo que la gente compra, ¿vale? Vemos que en agosto de 2016 la cosa seguía más o menos estable y fue bajando en octubre, pero no era alarmante. Mirad en junio de 2017, os lo estamos marcando con un círculo. Lamentablemente estamos teniendo una crisis de consumo. ¿Qué produce esta crisis de consumo? Que puede haber superávit, si lo podéis entender así, o demasiados productos apilados, porque las empresas han intentado planificar sus productos como estaban en febrero de 2017, como veis ahora en el círculo. Con lo cual, ¿qué sucede? Las empresas necesitan menos gente si hay menos consumo. El paro sube, las inversiones bajan. Estamos en el momento cumbre del tema. Si no hay un retroceso en el sistema financiero global, lo que conviene también decir es que el consumo debe ser mayor, estamos a las puertas de otra crisis financiera antes de acabar la anterior. Y eso no se ha visto nunca. El gráfico parecía a simple vista difícil de descifrar, ¿no? Pero sencillamente donde tenemos puesto el círculo es la zona que preocupa a los banqueros. Los bancos tienen un buen panorama si las compras son mayores que las ventas en bienes o servicios, como en este caso. En este caso, los expertos como Michael Hartnett, el director de Bank of America, alertan de que en un futuro no muy lejano, aproximadamente en el tercer trimestre de 2018, tendremos una situación similar a la de la crisis financiera global de 2008. Y no lo digo yo, no lo dice Jorge de Opiniones de Actualidad, lo dice Michael Hartnett, el director de Bank of America durante muchos años. ¿Cuál era la situación exacta de la crisis financiera global en 2008? Pues bien, tenemos que hacernos varias preguntas. El pánico se apoderó del sistema financiero global, eso lo hemos visto siempre, ¿no? Y las preguntas son las siguientes. ¿Cuándo comenzó la crisis? El primer aviso fue en 2007. El D.R. Horton, una de las mayores constructoras de Estados Unidos, dio el primer aviso. La venta de casas estaba empezando a caer en picado, que es lo que molesta al sistema financiero global, porque si hay una caída más o menos progresiva, las empresas pueden planificar esa caída, pero cuando la hay en picado, todo se va al traste. Lo más preocupante era el fracaso de un nuevo mercado por el que habían estado apostando muchos bancos durante años. Las hipotecas de alto riesgo o hipotecas basura, conocidas en inglés como subprime. Y de aquí viene otra pregunta. La pregunta es, ¿qué era esa hipoteca? ¿Qué era la hipoteca basura? La que muchas personas han dejado su casa, incluso se han suicidado. Cuidado de lo que estamos hablando, porque en España, por ejemplo, en mi país, ha habido muchos suicidios por culpa de estas cosas. Pues, como aquí vemos, las hipotecas subprime son préstamos hipotecarios que concedieron los bancos de forma masiva. Una quinta parte de las hipotecas que vendieron eran de este tipo. Cuidado. A clientes poco seguros y de alto riesgo, con lo cual quiere decir que no podían pagarlo o no tenían la seguridad de poder pagarlo, no tenían una nómina estable, etc. Animados desde el año 2000 por la buena marcha del mercado inmobiliario, precios asequibles, tipos de interés muy bajos y boom de la construcción, cuando la gente o las constructoras empezaron el auge, ¿no?, de la construcción y de la economía en general. Muchos de estos clientes tenían historiales dudosos a la hora de pagar sus deudas o carecían en sus cuentas corrientes del dinero suficiente como para que en condiciones normales los bancos les hubiesen concedido un crédito. Es decir, que los bancos aceptaron esos créditos, aunque las personas, ¿cuán culpa tenemos las personas por haber hecho eso?
La ignorancia de la información, es decir, la información oculta dentro de los bancos, es lo que hizo perder a las personas. Hay que acordarse de eso. Cuando decimos las personas vivían por encima de sus posibilidades, hay que tener cuidado, porque a veces los bancos engañaban mucho. De hecho, hay bancos que están judicializados, es decir, condenados incluso. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? La confianza de los bancos en los inversionistas y de las personas en los bancos decreció tanto que las ventas de bienes superaban a las compras, reventando la burbuja absurda que habían creado los bancos con el propósito de ganar más dinero. Con lo cual, aquí vemos el gran problema que había en 2008 y que se está volviendo a repetir. Vamos más allá, a ver qué más encontramos. La pregunta clave aquí, ¿cómo se reaccionó? ¿Cómo reaccionaron los grandes bancos centrales, etcétera? Y aquí es donde viene la clave de todo. Tanto la Reserva Federal estadounidense como el Banco Central Europeo y el Banco Central de Japón, los bancos centrales, decidieron inyectar liquidez, meter mucho más dinero en el sistema. ¿Os suena el tema? Exactamente lo mismo que está sucediendo ya. Desde junio de 2017, los bancos centrales intentando aplazar lo inevitable. ¿Hasta cuándo? No va a poder ser ilimitado. La fecha límite es el junio de 2018, o sea, 10 años justo después de la crisis financiera global de 2008. ¿Y cómo nos afectó todo esto? Pues ya sabéis, muchas personas que estáis viendo el vídeo sabéis ya, ¿no? Incluso suicidios, desahucios, pobreza extrema, paro, muchísimas cosas que no se dicen también. Y ahora vamos a pasar al resumen de la situación y a ver lo que dice uno de los filántropos y especuladores financieros más importantes del mundo, que ya es nuestro amigo, entre comillas, del canal, George Soros. Vamos allá con el resumen que hacemos de la situación aquí en el canal. Nuestro resumen es el siguiente. Dentro de un año las ventas de activos por los bancos, lo que hemos comentado antes, centrales, pueden superar las compras a nivel mundial, llevando a una situación que no se ve desde el año 2008, curiosamente, la crisis financiera global. Esta semana el portal informativo Zero Hedge ha sintetizado las previsiones de 3 grupos de analistas bancarios para el año que viene. Por cierto, Zero Hedge es de donde hemos sacado los gráficos. El pronóstico resultante es que la actividad económica a nivel mundial puede exponerse a un riesgo jamás visto en cuestión de meses. Cuidado, que no es que la crisis sea igual o parecida a lo que fue en 2008, es que va a ser peor, según algunos expertos financieros. Se trata de la previsible contracción simultánea de las hojas de balance de al menos 4 bancos centrales: Europa, Japón, Suecia, Reino Unido y, por supuesto, la Reserva Federal de Estados Unidos, que está ligado a estos bancos. Así, en aproximadamente 12 meses, la economía global afrontará un periodo de contracción conjunta de las hojas de balance de los bancos centrales. Esto corresponderá al tercer trimestre del próximo año. En un año tenemos todos los bancos centrales teniendo menos dinero a la vez. Menos dinero o menos capacidad para afrontar esa inyección de liquidez hacia el mercado. Una situación muy complicada. El momento más peligroso llegará cuando el crecimiento de cotizaciones coincida con la modulación trimestral de los ingresos de compañías, que estáis viendo el gráfico. En espera de esta tendencia, los próximos meses los mercados comprarán la volatilidad y, en lo que se refiere a los valores de rendimiento fijo, sacarán dinero de los activos de alto riesgo, incluidos los mercados en vías de desarrollo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la compra, que es la clave de todas las crisis, la compra caerá, la compra de activos, de los inversionistas, de las personas que pueden crear empresas o pueden crear empleo, bajará drásticamente. Lo estáis viendo, la previsión lamentable que va a tener el 2018 en cuanto a la economía. El principio del gráfico, veis como en 2009 sube repentinamente desde la crisis de 2008 por la cantidad de liquidez que metieron los bancos centrales. Pero esta vez
los bancos centrales no tienen ya más capacidad para invertir o para dar liquidez a esas zonas. Dicha coincidencia implica que los bancos y grandes jugadores bursátiles privados pueden plantear deshacerse de sus activos realizables simultáneamente, es decir, venderlos, con lo cual ese pánico de venta de activos hace que nadie compre, con lo cual estamos ante una posición en la que muchos bancos pueden caer. Puede que los bancos españoles que hayan caído también sean una situación de prólogo de lo que va a venir. Puede ser, pensadlo. En este caso el mercado de liquidez podría desplomarse en cuestión de horas. Cuidado, no como la otra vez que fue en cuestión de semanas, meses. Así las consecuencias de lo ocurrido con la caída de Lehman Brothers sería un juego de niños comparado con lo que podría suceder llegado a ese momento. Importante pensarlo. Vamos a pasar a la última parte del vídeo y lo que comenta George Soros sobre la situación actual. Bien, a nuestro gurú particular, George Soros, al que hemos demonizado en este canal, creo que con argumentos, le recuerda la situación de ahora a 2008, a la situación financiera de 2008. Recordemos que George Soros desde el año pasado, desde 2016, está invirtiendo mucho dinero en oro, comprando mucho oro y vendiendo activos. El que vende activos ahora, si hay una crisis financiera global en 2018, va a ganar mucho dinero. Nadie sabe qué es exactamente lo que está pasando y esa es una de las razones por las que el nerviosismo se ha extendido a la velocidad de la luz por todo el circuito financiero mundial. Se sabía que la economía china no iba a toda máquina después de la caída de la bolsa, pero la suspensión de cotización de las bolsas chinas en varias ocasiones desde 2016 a agosto de 2017, que estamos ahora mismo, es algo más que excepcional. Nunca había sucedido. La economía china está fuertemente intervenida por el gobierno, que no es precisamente transparente, lo que añade más nerviosismo a los mercados. La cotización del barril Brent se ha desplomado más de un 6% y está por debajo de los $35, que es otro de los indicativos de que una crisis está por llegar. Algo impensable hace 3 años, mientras los emergentes, con Brasil a la cabeza, pasan claramente de la recesión a la crisis. Analistas internacionales creen que se está fraguando otra crisis cuando en Europa ni siquiera hemos salido del estallido de 2008. Cuidado. George Soros, bautizado como el gurú de los mercados, aquí lo veis, y quizá el financiero mega multimillonario más conocido del planeta, advierte y dice textualmente: atención, cuando miro los mercados financieros veo un serio problema que me recuerda a la crisis que tuvimos en 2008. Con lo cual, si sus movimientos son de comprar oro y vender activos, más aún, tened claro que cada vez está más cerca la crisis económica. ¿Por qué? Porque esta gente nunca juega a perder, siempre sabe que va a ganar. El duro enfrentamiento entre Arabia Saudí e Irán es también un importante obstáculo para que la economía regrese hacia el estado normal de la situación. Arabia Saudí bombea más petróleo que hace 2 años e Irán ha aumentado su producción y los mercados inundados de un petróleo barato hunden a la crisis a países como Rusia, Brasil o Venezuela, que no ingresan lo que sus economías necesitan. Con este panorama y con Europa sin terminar de salir de la crisis de 2008, nos enfrentamos a unos meses que desde el punto de vista económico pueden ser de infarto. Y tened en cuenta que no siempre afecta al mismo sitio de manera drástica o de manera periódica, sino que esta vez también podría afectar a muchísimos países de América Latina, que es lo que tengo yo en mente. Creo, desde aquí, desde este canal de YouTube, que Argentina va a ser muy perjudicada esta vez si sucede una crisis financiera global. Bueno amigos, espero que os haya servido este vídeo. Es un poco complicado hablar del tema de la economía porque hay muchos conceptos que son bastante difíciles, pero hemos intentado abordar el tema y poder explicarlo de una manera entendible. Muchas gracias a todos, ya sabéis, podéis darle al like, suscribiros, comentar vuestras teorías y opiniones en los comentarios. Por supuesto, visitar los enlaces que ponemos en la descripción del vídeo para que veáis que es algo en lo que nos sostenemos desde expertos analistas, no nos lo inventamos. Y por supuesto visitar Facebook, el grupo oficial de Opiniones Actualidad, Twitter y WordPress para más preguntas, dudas, opiniones o
que podáis ver las cosas o novedades que tiene el canal. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.